que yo no soy un aculturado, soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Gracias, señor presidente. Congresista Lescano. El Fondo Editorial del Parlamento editó hace algunos años atrás un libro sobre los sicus, sobre los sicuris, danzas ancestrales del altiplano, del autor Virgilio Palacios, autor puneño, porque estas danzas se estaban perdiendo. Y este Congreso hizo 2 tomos con los pentagramas y con la historia de esas danzas. Si no, esto ya se hubiera perdido. De manera tal que nosotros estamos de acuerdo que en los colegios se puedan enseñar nuestra cultura nacional, la parte artística, la educación artística. Sin embargo, señor, es insuficiente eso. Creo que hay que enseñar también cómo se protege la cultura nacional, cómo se protege la educación artística. Porque vemos, por ejemplo, compañías de cerveza que utilizan los diseños de las ligias de la sierra o los tejidos cusqueños y comercializan con eso. Y le pagan algo a las comunidades o pueblos originarios, no les pagan nada. O el torito de Pucará, que se vende en todos los hoteles de lujo, en todos los centros comerciales, le pagan algo al pueblo de Puno en la comunidad de Pucará sobre esa creación artística, no le pagan nada. A los pueblos amazónicos, los diseños de los tejidos, señor, los comercializan. Esa gente se ve beneficiada con algo, no se ve beneficiada con nada. Nosotros vamos a presentar, señor, con la bancada de Acción Popular una ley porque eso está desprotegido totalmente y son autores de esa cultura, esos pueblos originarios. Y se lo comercializan como les da la gana a algunos comerciantes y no reconocen sus derechos de autor. Entonces, señor, no solamente hay que enseñar la cultura y la educación artística y el folclore, sino proteger, porque son derechos de autor que en otros casos se reconocen, en estos casos no se reconocen y hay que trabajar en eso, señor presidente, en este Congreso y aprobar una ley que pueda reivindicar los derechos de los pueblos originarios. Gracias, señor presidente. Congresista Tania Pariona. Muchas gracias, presidente. En el Perú existimos 55 pueblos indígenas y 47 lenguas originarias agrupadas en alrededor de 16 grupos lingüísticos. Los niños en el Perú, presidente, no saben de la existencia de los pueblos indígenas y eso lo tenemos que lamentar. El niño de Lima no sabe que hay niños aymaras, aguajún, xawis, huitotos y los conocen de repente cuando llegan a una secundaria, a una educación superior, cuando les hablan de esta diversidad cultural lingüística. Y esto, por supuesto, es un vacío que permite que en nuestro país se siga reproduciendo el racismo y la discriminación. Porque cuando ven diferente al otro, creen que no es peruano, o creen que porque viene vestido de distinta manera o habla distinto, debe ser motivo de exclusión, cuando en realidad la diversidad cultural debe ser motivo de unidad, que esa diversidad le hace rico a nuestro país, que esa diversidad de colores le hace potencial a nuestro país, toda vez que los pueblos originarios hemos aportado en gran medida a la humanidad y al país. Presidente, esta iniciativa de ley hace énfasis en la enseñanza del arte, la cultura, y me parece importante que desde la currícula educativa se aborde en esa dimensión. Ya seguramente en la reglamentación o en todo caso los docentes quienes trabajan de manera cercana puedan hacer hincapié a la necesidad de recuperar esos conocimientos ancestrales, la sabiduría de nuestros adultos mayores. En Ayacucho, en el Cusco, en Apurímac hay experiencias positivas en donde los yachaj, los sabios, los adultos mayores, quienes tienen un conocimiento, cumplen un rol educativo dentro de la educación comunitaria. Y eso es importante también, desde la currícula educativa sí, pero también desde la educación comunitaria. Culmine, por favor. Señor presidente, forjar ciudadanos capaces de convivir con y en la diversidad.
que la diferencia no sea motivo de racismo, de discriminación o de exclusión, al contrario, sean motivos para convivir y aprender entre todos. Ese nivel de interculturalidad es la que necesitamos en nuestro país. Yo saludo la iniciativa de ley del congresista Dagmer porque enfatiza y reitera la necesidad de una educación que valora su cultura, que fomenta arte, y no solamente el arte convencional o el arte desde la academia, sino el arte indígena. Congresista Foronda. Presidente, yo quiero en primer lugar felicitar por la iniciativa presentada, porque revela no solamente la parte técnica, sino histórica, sino que recoge los procesos de afirmación de nuestra identidad. Porque si no tenemos identidad, simplemente no tenemos futuro, no nos sentiríamos orgullosos de ser la raza que somos. No una raza diferente, sino las distintas culturas, las distintas expresiones, las distintas formas de cómo se hace la cultura. Y la cultura no es algo que se escribe en un texto, ni tampoco que se construye tan solamente en representaciones iconográficas o en restos arqueológicos. La cultura es lo que los y las personas también realizan cotidianamente y van transformando su entorno para así reconstruir también y dejar un legado para las futuras generaciones. En ese sentido, me parece interesante poder incidir en una mayor investigación, en la necesidad de poder investigar los aportes culturales, las distintas visiones que hay desde nuestros pueblos originarios, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, que tienen formas de expresión cultural milenaria, pero que no las estamos identificando. Y porque nadie ama lo que no conoce, no se le está poniendo en valor. Y en tercer lugar, no se está difundiendo adecuadamente desde los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, y de esa manera seguir formando este tipo de capacidades que revaloran nuestra cultura y nuestra identidad. Yo considero que es una deuda que tenemos como país todavía. No basta una malla curricular, es un primer paso y está bien, pero hay que fortalecer la otra educación, que es la educación comunitaria, el diálogo de saberes, que revaloren también estos procesos culturales que han sido dejados de lado absurdamente por un pensamiento dominante y hegemónico que proviene… 30 segundos que culmine, por favor. Menos de 30, que proviene de otros países y que imponen este proceso de aculturación, que nos imponen modelos que no son los nuestros y hacia los cuales miramos con muchas veces como si fueran deidades. Empecemos por reconocernos, miremos nomás aquí en este Congreso y nos daremos cuenta la diversidad de personas que venimos aquí y también la diversidad que existe en nuestros pueblos. Cuando se logre articular esos procesos de cultura que nazcan desde las propias organizaciones, habremos dado un gran paso, presidente. Gracias. Muchas gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Melgarejo, María Melgarejo, presidenta de la Comisión de Cultura. Primero la Comisión de Cultura. Presidente, agradecer a todos los colegas congresistas, y este Congreso nuevamente se está sentando las bases para una reivindicación sobre nuestra cultura, expresión que se manifiesta en sentimiento de los 24 departamentos. Dicho eso, pido a su presidencia para que se pueda someter a votación. Muchas gracias. Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Educación, la congresista Nosea Chang. Gracias, presidente. De igual manera, agradecer la participación de los colegas y solicitar que vayamos a votación. Perfecto. Habiendo culminado el debate, los señores congresistas se servirán registrar su asistencia para proceder a votar.
Bien, procede entonces la representación nacional a registrar su asistencia de este texto que fue dictaminado por dos comisiones, la de Educación, Juventud y Deporte y de Cultura y Patrimonio Cultural. En el primer caso, presidida por la congresista Paloma Noceda, que es necesario que los estudiantes tengan mayor conocimiento, dijo, ante la sustentación de los proyectos de ley 368 y 1339. Y de la Comisión de Cultura, la presidenta María Melgarejo también hizo lo propio al sustentar estas iniciativas legislativas. Plantean declarar de interés público la incorporación de contenidos curriculares referidos a los temas de educación artística y cultural nacional y la enseñanza del folclore en el currículo nacional de la educación básica, a fin de lograr la formación integral de los estudiantes. Fue dictaminado por la Comisión de Educación en forma unánime con una fórmula sustitutoria, de manera unánime también en la Comisión de Cultura con una fórmula sustitutoria. Luego de la sustentación por parte de las presidentas de ambas comisiones, Paloma Noceda de Educación y María Melgarejo de Cultura, se dio inicio al debate donde intervinieron los congresistas representantes de diversas bancadas políticas, brindando sus aportes y comentarios con relación a esta importante propuesta de ley. Los proyectos de ley, esta propuesta está basada en dos proyectos de ley, 368 y 1339, que plantean declarar de interés público la incorporación de contenidos curriculares referidos a los temas de educación artística y cultural nacional y la enseñanza del folclore en el currículo nacional de la educación básica, a fin de lograr la formación integral de los estudiantes. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión, sesión plenaria vespertina, jueves 10 de mayo del 2018. Registran la asistencia a los congresistas presentes en este recinto parlamentario para realizar posteriormente la votación de los proyectos de ley 368 y 1339, iniciativa legislativa basada en estos dos proyectos de ley, tanto de la Comisión de Educación como de Cultura, que fueron dictaminados en forma unánime. Esta propuesta plantea declarar de interés público la incorporación de contenidos curriculares referidos a los temas de educación artística y cultural nacional, además de la enseñanza del folclore en el currículo nacional de la educación básica. Vamos a proceder a cerrar el registro. A fin de lograr la formación integral de los estudiantes. El presidente del Congreso, Luis Galarreta, anuncia el cierre del registro de asistencia. Han marcado su asistencia 88 señores congresistas al voto. Bien, con la asistencia de 88 congresistas presentes, en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional se procede a la votación correspondiente a los proyectos de ley 368 y 1339, que plantean declarar de interés público la incorporación de contenidos curriculares referidos a los temas de educación artística y cultura nacional, además de la enseñanza del folclore en el currículo nacional de la educación básica, a fin de lograr la formación integral de los estudiantes. Esto va a permitir que tengan los alumnos un mayor conocimiento en temas de cultura nacional, en temas de educación artística y por supuesto también de folclore. Estamos a la espera del cierre de la votación. Cerrada votación. Congresista Velázquez, Tubino, Lombardi, Glave, Meléndez, congresista Meléndez, Foronda, Costa de Belaunde. Ok, vamos a cerrar la votación. Cerrar votación.
Han votado a favor 82 señores congresistas, en contra 0, 0 abstención, más. Congresista Indira Wilca, verde. Congresista Cuadros, verde. Mulder, verde. Donaire, verde. Guía Pianto, verde. Uchiñahua, verde. Vilcatoma, verde. Letona, verde. Votado a favor 90 señores congresistas, en contra 0, 0 abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad en primera votación y el proyecto será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendario. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de resolución legislativa 2755, se propone modificar el anexo de la resolución legislativa 30.724, que autoriza el ingreso de personal militar al territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú, con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente al año 2018, en el extremo referido al mes de mayo de 2018, punto 25 de la agenda. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional. Tiene la palabra el señor congresista Javier Velázquez Quején, presidente de la misma comisión. Gracias, señor presidente. Ha sido remitido para estudio y dictamen al seno de nuestra comisión el proyecto de resolución legislativa 2755-2017 del Poder Ejecutivo, que propone modificar el anexo de la resolución legislativa 30.724, que autoriza el ingreso de personal militar al territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú, con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente al año 2018. El anexo que se va a modificar es el extremo referido al mes de mayo del año 2018. En la 19ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa, que se llevó a cabo el 30 de abril, se aprobó por unanimidad de los señores congresistas el presente texto sustitutorio, mediante el cual se propone la resolución legislativa que modifica el anexo de la resolución legislativa 30.724, que autoriza el ingreso del personal militar al territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú, con Fuerzas Armadas extranjeras para el año 2018 en el extremo referido al mes de mayo. En la comisión hemos verificado que la propuesta del Poder Ejecutivo no afecta de ninguna manera la soberanía o integridad territorial del país y tampoco autoriza la instalación de bases militares, que son los supuestos en los que podríamos oponernos al ingreso de estas tropas extranjeras.